A esta hora recibimos en TPA Noticias Matinal a Ignacio Blanco, que es el portavoz parlamentario de Vox en la Junta General del Principado y presidente también del partido en Asturias. Ignacio, buenos días, bienvenido. Buenos días, Miguel. Encantado de estar aquí contigo. Antes de entrar en temas de actualidad, como son los presupuestos, la reforma del estatuto, hablábamos, mientras estábamos con la información deportiva, de una cosa que quiere usted aclarar referente a algo que ocurrió ayer de Asturias Ganadera, una convocatoria que ha sido respaldada por, si no me equivoco, PP, Foro, Ciudadanos y Podemos, con su ausencia, Izquierda Unida, con su ausencia. No, es simplemente trasladar que nosotros apoyamos las reivindicaciones de la comunidad ganadera y de los agricultores asturianos, que siempre estamos al lado de ellos, que hemos apostado también porque se hagan controles poblacionales del lobo y que lamentamos que algunos grupos parlamentarios ayer nos excluyeran y utilizaran a Asturias Ganadera para excluirnos nuevamente y seguir manteniendo ese cordón antidemocrático que propugna sobre todo a la izquierda, que no ha votado ni una sola propuesta a favor de Vox y que creo que el resto de partidos son cómplices de ese cordón antidemocrático. Pero bueno, ellos verán. Lo que queremos aclarar es que siempre estaremos al lado de las reivindicaciones de los ganaderos y del mundo rural y que llamamos a la ciudadanía a que asista a la concentración que va a haber mañana en Oviedo, día 29, a partir de las 12, porque los ganaderos no solo necesitan aplausos cuando nos alimentan, necesitan aplausos también en la situación tan dramática que viven ahora con la subida de los costes de la energía, los costes corrientes y que les cuesta mucho llegar a final de mes a base de endeudamiento y de poner en riesgo su propia vivienda. ¿Ustedes irán a esa protesta? Nosotros iremos a esa protesta, sí. Y por eso lamentamos que se haya confundido, se haya utilizado Asturias Ganadera para seguir creando ese cordón antidemocrático contra nuestro partido, al que han votado en las últimas elecciones 33.000 asturianos y que creemos que podríamos duplicar esa intención de voto ahora a corto plazo. Bueno, eso es mañana, miércoles. El jueves, en la Junta General, se votan las enmiendas parciales del presupuesto. Unas cuentas que ha dicho usted. Un presupuesto que es malo tanto por su forma como por su fondo. Estos son los presupuestos de la rendición. ¿Qué le falta y qué le sobran a estas cuentas? Desde nuestro punto de vista, lo que les sobra es mantener la dinámica de anteriores gobiernos socialistas. Es difícil ver programas novedosos, en los presupuestos se repiten y el resumen que tenemos son unos presupuestos comunistas redactados por socialistas. Es un poco más de gasto, 116 millones de euros más, un poco más de déficit, un 5% más de déficit que el año pasado y un poco más de deuda. Se van a emitir 806 millones de euros en deuda este año y se van a amortizar poco más de 560. Así que el Principado con la emisión de deuda está cancelando su propia deuda. Es como si en una familia se pidieran préstamos para pagar préstamos anteriores y pagar intereses y su gasto corriente. No tiene ningún sentido. Tendríamos que ir a optimizar los costes en la administración y revertir todos los impuestos que están cobrando una gran parte de la población que tiene problemas para llegar a final de mes. Pero aquí, perdona que le pregunte, es decir, habla usted de recortar la administración y recortar también impuestos, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo se lograría recaudar? No, la recaudación depende de la masa sobre la que se aplica. Cuantos más impuestos cobras y las tasas impositivas afectan claramente a la recaudación porque bajan las bases sobre las que se aplican los impuestos. La mayor recaudación tiene que conseguirse a base de crear una mayor base de riqueza sobre la recaudar, no sobre incrementar los tipos actuales. Los tipos actuales, en varios impuestos como sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales, están generando una inmigración fiscal hacia otras regiones que no tienen algunos de esos impuestos. Entonces, nosotros lo que apostamos es por incrementar la base sobre la que se aplican las cuotas, no porque las bases bajen y las cuotas se incrementen. Creemos que ese es el camino equivocado. Sobre las cuentas, ¿presentan ustedes o han presentado alguna enmienda parcial? No, no vamos a presentar enmiendas parciales. No creemos que estos presupuestos, sobre todo por el fondo que acabo de explicar, sean enmendables parcialmente. Además, ya partimos de la base que el sectarismo de Izquierda Unida, de Podemos y sobre todo del PSOE va a votar en contra de todas nuestras enmiendas, así que no vamos a trabajar para que el Partido Socialista salve unas cuentas diciendo que es el partido más transversal que hay en Asturias, porque es falso. No hay ni una sola propuesta que haya presentado Vox en 2 años y medio de legislatura que el Partido Socialista haya votado a favor o se haya siquiera abstenido. Así que no vamos a contribuir con un Partido Socialista que creo que va en la dinámica del Partido Socialista Nacional, del sectarismo y de la expulsión del disidente. Yo abogo siempre porque defender la democracia es defenderla cuando pierdes unas elecciones. Y defender la democracia, como hace el Partido Socialista y los partidos de izquierda, cuando han tenido un resultado que les permite aprobar unos presupuestos, creo que es precisamente el camino contrario a lo que quiere la ciudadanía. En el debate sobre de las enmiendas a la totalidad, la semana pasada señalaba usted a Ciudadanos. ¿Le sorprende el apoyo de Ciudadanos al gobierno de Barbón?
No me sorprende porque el propio Foro Asturias les dejó una oportunidad de oro encima de la mesa al anunciar la enmienda de totalidad por parte de Foro a estos presupuestos. Claro, ya parece ser que se entendía en ese momento que Podemos también se iba a poner a estas cuentas y abrió el camino a que Ciudadanos cogiera un protagonismo que no estaba teniendo. Lamentablemente, desde mi punto de vista, el protagonismo debe buscarse para conseguir cosas reales. Y yo, en el cambio de criterio de Ciudadanos, no he visto que se consiga nada real. Los mismos presupuestos que se presentaron el 2 de diciembre en la Cámara del Principado de Asturias, la Junta General del Principado de Asturias, son los mismos presupuestos que Ciudadanos el día antes había dicho que iba a enmendar de totalidad y al día siguiente dijo que los aprobaba, describiéndolo exactamente como los describió el Partido Socialista. Yo creo simplemente que se buscó un protagonismo en los medios de comunicación sin conseguir nada a cambio. Se buscó la foto, el titular del día siguiente. Y en esa dinámica estamos, en el cortoplacismo político de no buscar lo mejor para los ciudadanos asturianos. En eso estamos ahora mismo en la Junta General del Principado de Asturias. Pero Ciudadanos dice que la negociación continúa. ¿Qué negociación? Ya están aprobados los presupuestos. Podemos ya anunció su abstención, Izquierda Unida los va a apoyar, el PSOE los va a apoyar, por supuesto, y Ciudadanos va a votar sí o sí, no va a votar nunca en contra. Entonces Ciudadanos o los vota a favor, después de todo lo que dijo estos días, o se va a abstener. Esos presupuestos están aprobados ya. Y el Partido Socialista hará con Ciudadanos lo que quiera. Está entregado completamente ya a Ciudadanos. Sí, bueno, lo cierto es que los trámites parlamentarios hacen que, bueno, no sé si la gente lo sabe, no se puede votar en contra de unos presupuestos. Se vota a favor de unas enmiendas a la totalidad o unas enmiendas parciales, pero nunca puedes votar no a las cuentas, ¿no? Es así. La reforma estatutaria, ¿usted cree que el estatuto se va a reformar esta legislatura? La intención de una parte de la izquierda es esa. Yo creo que no, o por lo menos espero que no sea así. Asturias no necesita una reforma estatutaria, lo que necesita Asturias es que se cumpla lo que ya figura en el estatuto. El presidente del Principado de Asturias incumple el artículo 47.2 del Estatuto de Autonomía, que es presentar las cuentas anuales, los presupuestos anuales, antes del 1 de octubre y los presenta en las 3 legislaturas, en los 3 años de legislatura que yo llevo aquí revisando presupuestos, los presenta siempre la primera semana de diciembre. Está incumpliendo el propio Estatuto de Autonomía que él quiere reformar. Se incumple el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, tiene las competencias para promulgar una consulta popular, artículo 11.11. Tiene competencias sobre fundaciones también, el Principado de Asturias, en el Estatuto. ¿Qué pasa con la Fundación Sebas Fagalde? Tiene competencias también sobre cajas de ahorro. ¿Dónde está Caja Asturias? Tiene su sede en Málaga. O sea, el Estatuto está para cumplirlo. Podríamos hablar también de la Constitución, que se quiere reformar. Primero tratemos de cumplir las normas que nos hemos dado y cumpliendo las normas ya veremos si hay que reformarlas. Pero es que el Estatuto, hay varios puntos de este Estatuto, muchos, que no se cumplen ya por parte del Gobierno del Principado de Asturias. Cúmplala usted y después ya veremos si hace falta reformarlo. Pero, ¿usted cree que alguna reforma necesita este estatuto o no? No, considero que no es necesario y la ciudadanía no lo demanda. Esto es un problema creado por los políticos. Salga usted a la calle, Miguel, a preguntar a un ciudadano si necesita Asturias una reforma estatutaria. Una reforma que además, según el Partido Socialista, va dirigida a crear el decreto ley, que no existe, para darle más poder al gobierno, un gobierno que ya tiene muchísimo poder, para buscar nuevas competencias, no sabemos cuáles ni cómo se van a financiar, para mejorar estructuralmente el propio estatuto, no para introducir reformas fundamentales y sobre todo para aprobar la oficialidad. Eso es lo que se pretende con la reforma estatutaria. No se pretende otra cosa que aprobar una oficialidad que nadie quiere tampoco en la calle. Y el resto son adornos para que pase desapercibido el objetivo principal, que es aprobar la oficialidad y que nos obligan a todos a aprender una lengua que no se practica en ningún sitio. Porque por mucho que quieran darnos clases de lengua a todos, va a ser la única lengua que no se va a poder practicar fuera de las escuelas. Porque lo que se habla en Llanes, lo que se habla en Cangas de Narcea, lo que se habla en Pola de Siro, lo que se habla en Cangas en Pola de Lena, es distinto a lo que te van a enseñar en las academias de la lengua. Entonces, ¿qué idioma es ese en el que vas a una academia y no lo puedes practicar en ningún sitio? ¿No me puede usted decir que nadie quiere la oficialidad? Porque hay un sector de la población que sí lo quiere. Sí, muy minoritario. Pero ese sector lo que reivindica es la imposición a la mayoría social de algo que ellos pretenden para sí mismos. Aquí estamos gobernando para mayorías sociales, protegiendo a las minorías, pero proteger a una minoría no supone imponerle a una mayoría lo que no desea. Una cosa es proteger a las minorías, que nosotros lo defendemos, que usen el asturiano, la lengua, el bable, el naviego, lo que quieran, pero no imponérselo a la mayoría social. Entonces, el parlamentarismo y la democracia y las leyes se basan en proteger a las minorías, pero sin imponerle a las mayorías lo que desean las minorías.
Nosotros gobernamos para mayorías sociales, protegiendo a minorías, pero no gobernamos para minorías imponiéndole a mayorías lo que quiere esa minoría. Es absurdo, es darle la vuelta a la tortilla. De hecho, se está produciendo una involución muy importante en los derechos sociales, la libertad de prensa, la libertad de expresión, de la mano de esta izquierda sectaria que está dividiendo a la ciudadanía, incluso con el tema de la lengua. Pero esto que dice usted de proteger a las minorías, ¿se consigue con la actual ley que regula el asturiano? Por supuesto, pero nunca lo quisieron, porque la ley del 98 de la protección del asturiano lo que aboga es por la voluntariedad, sin imposiciones. Y lo que quiere esta minoría radical en relación a la lengua es que se imponga su uso al resto de los ciudadanos de Asturias. Nunca se desarrolló un reglamento. Es del año 98. ¿Por qué no se desarrolló un reglamento? Esa ley prevé financiación pública para ayuda y promoción de la lengua, que figuren los medios de comunicación, que se emitan normas en lengua, que se presenten escritos y se hagan reclamaciones a la administración en lengua. Se presentan muy pocas. De los cientos de miles de instancias que se presentan a la administración al año en Asturias, podríamos hablar de 10 o 20, cientos de miles, 10 o 20 en lengua, un asturiano. No hay demanda social. Hay la atención a un grupo minoritario que quiere imponerle su voluntad a una mayoría. Pero yo que soy del Natallo, ¿quién me va a decir a mí ahora, con 50 años, que tengo que aprender una lengua que nunca hablé, ni hablaron en mi familia, ni conozco a nadie que la hable? Y yo viajo bastante por Asturias. Entonces, ¿de verdad me quieren plantear que los huelinos del presidente del Principado de Asturias tienen que aprender una lengua que nunca hablaron en su casa? Porque lo que me dicen, no, es que el bable siempre se habló. No, se hablaron varios bables y varias modalidades de bable, pero lo que se pretende enseñar, forzando además, como dicen expertos en la materia, forzando además algunas palabras para separarlas todo lo posible del español, porque los bables que se hablan en Asturias se entienden perfectamente, pero la lengua, lo que se pretende enseñar, está forzándose expresiones para distanciarnos del español. Y eso para mí me parece que es una locura, una lengua que hablan más de 400 millones de personas. La verdad que escuchándole da la sensación de que usted dice, corrígeme si me equivoco, que con la lengua acabaríamos con el asturiano. Desde mi punto de vista, sí. De hecho, la normalización es lo que pretende. La normalización es coger todas las formas de hablas que hay aquí, forzar determinadas expresiones cogiendo lo más extraño de todos estos modos de uso para diferenciarlo del español y con eso eliminar el resto de usos anteriores. Es lo que significa normalización lingüística. Y es a lo que se destinan casi 2 millones de euros al año ahora ya actualmente en los presupuestos del Principado de Asturias. Entonces, eso significaría acabar con los bables. Es como si cogemos todos los quesos de Asturias y normalizamos uno. Los echamos todos en una pota, los fundimos. Aquí tenemos el queso normalizado de Asturias. Se pierde riqueza cultural, riqueza lingüística y se pierde mucho. Pero sí acabaría con ellos. De hecho, sería la primera lengua a nivel mundial que se normaliza antes de su uso generalizado. O sea, sería un ejemplo extraordinario sociológico a nivel mundial. Las lenguas normalmente se normalizan cuando su uso está extendido, no cuando prácticamente nadie lo utiliza. Bueno, con el símil de los quesos también puede ser una manera de que todos los asturianos conozcamos los quesos que hay en Asturias. No unificar solo un queso, sino conocer todos los quesos. Pero para conocer todos los quesos no los puedes normalizar en uno solo. Me encantan los quesos, ¿eh? De hecho, normalmente lo que regalo son quesos cuando voy a muchos sitios de Asturias porque tenemos una gran variedad. Si solo pudiera regalar uno, como sería la lengua... Lo que usted dice es que primero nos tiene que gustar el queso y que no a todo el mundo le gusta el queso. Efectivamente. No, a la mayoría no les gusta el queso que le quieren vender los oficialistas. Es que a la mayoría no le gusta ese queso. Estamos haciendo no este civil del queso que no sé si... sí, bueno, ¿cree usted que en lo que se refiere al asturiano, que quizás sería necesario conocer antes la ley que en el futuro regulará la oficialidad antes de hacerlo oficial? Es que la aprobación de la oficialidad en el Estatuto ya impone obligaciones legales. O sea, la ley que va a regular su uso es un paso posterior, pero desde el momento que se oficialice, lo dice el Tribunal Constitucional, genera obligaciones para la Administración. Desde el momento que se oficializa, no es necesario esperar a la norma. Entonces, desde ese mismo momento, cualquier persona que quiera escolarizar a su hijo en lengua puede dirigirse a la Administración y presentar un recurso contencioso administrativo y le obligará a la Administración a escolarizar a su hijo en lengua. O sea, genera obligaciones al día siguiente. O sea, que esto, la trampa esta que buscan, no, vamos a aprobar la oficialidad y luego ya veremos cómo se implanta. No, no, es que se va a implantar requiriendo obligaciones a la Administración. ¿Qué plazo se va a dar a la función pública y a los empleados públicos para que lo aprendan? Porque ya vimos cómo quieren utilizarlo, esa oficialidad, unos dicen amable, yo digo antipática, porque lo vimos en el Parlamento con la consejera de Cultura. Yo le pedí que se dirigiera a mí en español. Una profesora de lengua castellana insistentemente me responde en lengua. O sea, ya no es un tema de derecho, es un tema de educación. ¿Cómo van a solucionar el Principado de Asturias cuando haga oficialidad la lengua que el que quiera aplicarlo a la Administración se dirija a su médico, a un policía local, a un funcionario público, a un empleado de la Administración?
que no entiende la lengua, ¿cómo lo va a solucionar? O obliga a la función pública a estudiar la lengua o lo exige en los concursos públicos para las plazas. No hay otra solución. Sobre la oficialidad, decir que abre una deriva nacionalista no es mucho decir. No, es que es evidente. ¿En qué es evidente? En todos los ejemplos prácticos que conocemos. Hace 40 años en Cataluña también se hablaba de oficialidad amable. ¿Qué tenemos ahora en Cataluña? No, pero hace 40 años ya había unos partidos nacionalistas e independentistas en Cataluña. Aquí no los hay. La lengua es la raíz del nacionalismo. Es la raíz del nacionalismo. Usted analice aquellas regiones de España que tienen una lengua oficial y las derivas nacionalistas que las acompañan. Y la lengua, yo estoy convencido que es una reclamación de ese nacionalismo embrionario asturiano, muy fomentado también por el presidente del Principado cuando habla de la identidad propia de Asturias y que Asturias es dueña de su destino. ¿Pero qué me está diciendo el presidente con esa deriva identitaria? Asturias dueña de su destino. Serán los asturianos. Por cierto, 100.000 de ellos trabajando fuera de Asturias porque aquí no se les dio ninguna oportunidad para conseguir un trabajo. ¿De quién es ese destino? ¿De los asturianos que se fueron? ¿Esos asturianos no tienen nada que decir en Asturias ahora? Es que Asturias no es dueña de nada. Son los asturianos los dueños. Y de eso el presidente habla poco. Habla mucho de esa deriva suya identitaria ahora, pero muy poco del futuro de los asturianos, que siguen marchándose, que somos la región que más población va a perder otra vez este año también, la que más ha perdido en los últimos 10 años de toda España. Y esa es la peor sanción a un gobierno, que tus ciudadanos se vayan de la región que tú gobiernas. Pero mire, en Galicia se defiende la lengua propia y yo no veo ahí una deriva nacionalista exacerbada. De hecho, gobierna el Partido Popular con una mayoría más que notable. Yo creo que es un error del Partido Popular porque el Partido Popular perderá algún día las elecciones y entonces veremos el problema que se ha creado en Galicia. Ningún partido es eterno, ningún partido gobierna eternamente. El PSOE perdió las elecciones en Andalucía, no gobierna, y el PP acabará perdiendo las elecciones en Galicia. Y ese arma de la lengua, que ahora usted vaya a Ferrol y a ver si se puede expresar en la administración en español, o a ver cómo los problemas que tienen muchos padres para escolarizar determinadas horas al día también en Galicia en español, cuando pierda el Partido Popular las elecciones, sabremos de verdad el monstruo que se ha creado nacionalista en Galicia. Y lo veremos, porque habrá ese tripartito o ese gobierno Frankenstein para desplazar al Partido Popular y utilizar la lengua como herramienta de división entre los gallegos. La diferencia también entre Galicia y Asturias es que cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía en Galicia y se hace oficial en Galicia, mayoritariamente la población ya lo hablaba el gallego. Aquí en Asturias no se habla. Y esa es la gran diferencia con la oficialidad del gallego allí y de la lengua aquí. Y la ley del 83 de normalización lingüística del gallego es explícita. Dice que es obligatorio aprenderlo el gallego. Obligatorio. Y esa es la deriva que quiere seguir el presidente del Principado de Asturias. Por cerrar el tema del asturiano, ¿se arrepiente de esos carteles señalando a Adrián Pumares? ¿Ha hablado con él después de que saliesen esos carteles? En absoluto no me arrepiento porque creo que hay que trasladar... Yo lo hice fundamentalmente porque creo que la Junta General del Principado de Asturias, la actividad que lleva a cabo, es observada por muy pocos ciudadanos, por poquísimos. Y yo no quiero que pasen de puntilla por encima de un tema tan relevante. De hecho, es evidente, cuando se conecta en streaming puede haber 9, 10 conexiones en un pleno, 20 conexiones en un pleno. Somos 1 millón de habitantes en Asturias. Y mayoritariamente son asesores de los grupos parlamentarios los que se conectan en streaming y algún periodista. Pero 20 conexiones en streaming en un pleno en el Parlamento es que nadie presta atención a la actividad en el Parlamento. Y hay que sacarla a la calle. Y hay que decirle a la gente que Foro en su día no defendía la oficialidad, porque yo tuve un debate con Carmen Morillón en 2019 en las elecciones y Carmen Morillón defendía que no era necesaria la oficialidad, que no se había tramitado un reglamento de la Ley de Libertad de Uso y Promoción del Asturiano, que no era necesaria. Y ahora es necesaria, ¿por qué? ¿Por qué es necesaria para Foro la oficialidad? ¿Por qué ha cambiado de criterio? Pues que los ciudadanos lo sepan. Y se enteraron más ciudadanos de ese cambio de criterio de Foro por esos carteles que por lo que se debate en la Junta. Si alguien se avergüenza de lo que hace en política, es su problema, no es el mío. Y yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, bueno, Foro acaba de sacar también una promoción de carteles y me congratulo de que las agencias de publicidad física en las calles tengan algo más de negocio gracias a las campañas que hemos seguido en Vox. Y me encanta también el cartel del beso. De hecho, lo diseñé yo personalmente. Me encanta. Es una frase clave. Nos quieren meter la lengua, y es verdad, nos quieren meter la lengua. Cuando lo utilizó, por ejemplo, la Xunta por la oficialidad, eso no molestó a nadie. Un beso en la boca. Bueno, el beso se lo daban personas anónimas, creo. Aquel beso de la oficialidad, o sea, de la... pero que el problema que es que son personas públicas, porque entonces tendría que haber menos problema. Porque ellas decidieron exponerse públicamente. Además, ¿qué problema hay porque 2 hombres se besen? Yo leí un tuit de Adrián Pumares diciendo que a pesar de los insultos seguirá con su trabajo, pero ¿de verdad consideras un insulto que te pongan en un cartel dándote un beso en la boca con otro hombre? Para ti es un insulto eso. Es que yo a veces no comprendo muy bien
estas disquisiciones mentales... Se ríe un poco. Le ha gustado mucho esta campaña que salió de usted mismo lo dice, ¿no? Fue idea suya. Sí, de hecho fue idea mía. Y tal es la presión política que hay en Asturias que tuve que buscar al dibujante en Madrid, porque ningún dibujante de los que hablé en Asturias para plantearle este diseño quiso hacerlo por miedo a las represalias. Esa es la Asturias que tiene el presidente del Principado de Asturias. Tuvo que hacérmelo un dibujante madrileño, porque en Asturias todos los dibujantes con los que hablé no lo quisieron hacer por miedo a las represalias. Y sí, yo diseñé el dibujo, diseñé cómo tenían que salir las figuras y decidí que esa era la frase que tenía que salir. Porque quiero llamar la atención sobre esto. Son Adrián Barbón y Adrián Pumares los que le van a imponer a 1 millón de habitantes una lengua que no hablan. Y tienen que saberlo. ¿Que puede molestar a alguien? No sé a quién puede molestar 2 hombres dándose un beso en la boca. A mí no me molesta, por ejemplo. Hay gente que le molesta y me llama la atención que además molesten a algunos colectivos que decían que si... Porque a mí me llamaron de todo ya. Homófobo, xenófobo, violento, agresivo, no sé qué. Y que esos colectivos digan que es un insulto a los LGTBIs, 2 hombres públicos que se dan un beso en la boca, eso sí que me saca un poco de mis casillas porque no entiendo. ¿Ahora qué se pretende? 2 hombres besándose, para mí no es un insulto, ni me molesta. Me veo hasta orgulloso de esa campaña. Sí, me gusta. Yo creo que será una de las campañas que se recuerde durante muchos años en Asturias por lo ingenioso y porque se hizo con mucho respeto. Se buscó un buen dibujante para que salieran los 2 personajes bien reflejados. Ignacio, no nos queda mucho tiempo y quería plantearle 2 preguntas. Si me las puede contestar de manera breve. La gestión de la pandemia. Hoy entra en vigor el pasaporte COVID, los hosteleros ayer protestando ante presidencia. ¿Qué le parecen estas medidas? Mira, me parecen medidas que no van a solucionar ningún problema y son medidas adoptadas por un gobierno que no sabe lo que hacer ya para estar en el candelero público. Me parece muy relevante las dimisiones que se están produciendo en el Consejo de Gobierno y sobre todo no con el Consejo de Gobierno, sobre todo en las direcciones generales. Habla de Rafael Cofiño. Rafael Cofiño, director general de Salud Pública, la dimisión también de la directora general de Industria, de Rosana, la dimisión también del director general de Ganadería, Nino, la dimisión también del interventor general del Principado de Asturias, las 3 dimisiones en la Consejería de Educación, la dimisión de la propia Consejería de Educación. O sea, es un barco que está haciendo aguas y no es que estén salvando a los pasajeros, es que están saltando de ese barco los propios tripulantes, los encargados de manejar el barco. Es muy llamativo. En el pasaporte COVID estamos preparando ya el recurso contencioso para recurrirlo y ahora lo hemos recurrido en Andalucía y lo hemos recurrido también en Murcia y presentaremos el recurso lo antes posible. Creemos que es absolutamente innecesario, que de hecho, por ejemplo, el presidente del Principado de Asturias, con pauta completa de vacunación, iba a celebrar un congreso en el que si se hubiera aplicado solo el pasaporte COVID no hubiera servido para nada, porque hemos visto que solo a través de los test se detectó y tuvo que confinarse, no solo eso, tuvo que hospitalizarse. ¿De qué hubiera servido el pasaporte COVID en el congreso de la FSA? De nada. Entonces, ¿va a servir en la hostelería? No sirve para nada. Un vacunado puede infectarse e infectar. ¿De qué te vale tener un pasaporte COVID de hace una semana? De nada. ¿De qué te vale la mascarilla en exteriores? De nada. Y yo creo... Anticipo, es una impresión que tengo, que el director general de Salud Pública ha dimitido por discrepancias en base a estas medidas, porque venía trasladando implícitamente que el pasaporte COVID no era una medida adecuada y que las mascarillas en exteriores tampoco eran una medida adecuada. Son medidas que adoptan políticos que no serían nada sin esta pandemia. Bueno, la verdad que le podría preguntar muchas más cosas sobre la gestión de la pandemia, pero no nos queda tiempo y quería hablar sobre las elecciones. Queda 1 año y poco, 1 año y medio, un poquito menos, y yo no sé si nos puede comentar qué encuestas manejan, porque antes me dijo usted algo, y si en un futuro, ante un posible pacto, pactaría con el actual PP y el actual Ciudadanos en Asturias. Bueno, en relación a las intenciones de voto que estamos viendo en las últimas encuestas, en casi todos los ayuntamientos en los que hemos hecho algún análisis nos dan que vamos a obtener el doble de representación que tenemos ahora. Y en la Junta General del Principado de Asturias nos dan entre el doble, o sea, nos dan entre 5 y 6 diputados, casi algo más del doble, incluso hasta 3. En relación a los pactos que podemos tener a futuro, parece ser que el Partido Popular de Teresa Mayada tiene algún reparo en gobernar con el apoyo de Vox, por lo que leí en alguna entrevista recientemente. No tenemos en Vox ningún reparo para poder gobernar nosotros con el apoyo del PP, ninguno. Ni vamos a tener muchas dudas para que no gobierne la izquierda. Eso sí, nosotros no daremos el apoyo gratuitamente, exigiremos también estar en un gobierno, si es que no somos la fuerza más votada, y si somos la fuerza más votada de la derecha, también participaremos de que otros partidos puedan estar en el gobierno, pero no daremos un apoyo gratuito como
hasta ahora se hizo en el partido. Esa es nuestra decisión. Pues Ignacio Blanco, presidente de Vox Asturias, portavoz de Vox en la Junta General del Principado, gracias por acercarse hasta aquí hoy para la entrevista de TPA Noticias Matinal. Muchas gracias a vosotros, y como te quedaron muchas preguntas en el tintero, puedes llamarme cuando quieras, porque solo he asistido 2 veces, en las últimas elecciones generales y hoy. Bueno, estudio. Prácticamente como todos los portavoces de la Junta General. Así ha sido porque hemos estado muy limitados por la pandemia, recuerdo.